Bienvenido, Jesús, bienvenido al Instituto Cervantes de Argel y Gracias. sobre todo muchísimas gracias por querer participar en estas pequeñas charlas de bibliotecario por un día. Muchas gracias por la Gracias a ti. invitación. Bueno, primero decir que nos visitas porque esta tarde se inaugurará una exposición sobre Tipasa, un yacimiento arqueológico de gran relevancia aquí en Argelia, y te damos también las gracias porque puedas participar en la conferencia que se llevará a cabo esta tarde. Pero entre una cosa y otra, la Biblioteca Masau ha decidido secuestrarte un rato y preguntarte sobre literatura, sobre cine y sobre todo aquello que quieras compartir con nosotros y con todas las personas que han venido a verte y a participar posteriormente en el coloquio. Claro, encantado. Si te parece, hago una pequeña introducción de ti para también que la gente te conozca. Eres licenciado por la Universidad de Salamanca y doctor por la Universidad de Cantabria, aparte de que tienes un máster en estática multivariante de la Facultad de Salamanca también. Te defines, o al menos así he leído, que tu máximo interés de investigación es la metodología de prospección y la arqueología del paisaje, aplicada fundamentalmente a la arqueología de la Baja Edad del Hierro y la Roma clásica. Has dirigido y participas en infinidad de proyectos, trabajas actualmente en el CSIC y has colaborado en diferentes actividades, tanto a nivel nacional como también a nivel internacional, siendo Italia, yo creo, uno de los países con los que trabajas de manera más asidua. Y desde enero de 2019 trabajas como operador de un sistema GPR de georradar en proyectos patrimoniales y arqueológicos para la detección de utilidades. Sí. Eso es un poco tu bio así introductoria, ¿no? Un arqueólogo multivariante. multivariante. Pero este arqueólogo, cuando era pequeño, sus padres y su abuelo le fueron introduciendo poco a poco en la lectura y le propiciaban o le proporcionaban tanto tebeos como cómic, siendo dos de los más representativos Tintín y Asterix y Obelix. Eso es. Cuando era pequeño era muy revoltoso y siempre me daban libros, cómics para que los leyese. Yo me ponía a leerlos y me quedaba quieto un rato. Cuando volvía, pues un libro, un cómic nuevo y así a volver a empezar. Nosotros ahora, en la Dirección General del Libro, no sé si sabes que se llama ahora Dirección General del Libro Cómic y Fomento de la Lectura, ¿no? ¿Tú crees que estas dos representaciones de Tintín y de Asterix y Obelix te influyeron luego posteriormente en tu mediación lectora a través de los familiares que tenías? Yo creo que el cómic es fundamental para iniciarse en la lectura. Son historias cortas, autoconclusivas, ilustradas y bueno, pues tienen todos los elementos que puede tener una novela mucho más compleja, personajes, una historia, una trama, una aventura detrás. Yo creo que pueden ser estos dos porque son los más tradicionales, digamos. A mí me toca desde el punto de vista también de histórico, pero cualquier cómic puede ser el detonante de un hábito lector mucho más profundo. Sí, yo también lo creo. Has hablado de viajes, ¿no? Sí. Entonces yo creo que a medida que vas descubriendo nuevas lecturas, empiezas a apasionarte también por los libros de viajes y de aventuras. Claro. Como son los libros de Julio Verne y también de Mark Twain, ¿no? Que escriben infinidad de obras, desde cualquiera conocida de Julio Verne hasta Mark Twain, El Príncipe y el Mendigo, Las aventuras de Tom Sawyer, Rey Arturo. Eso es. Yo creo que, bueno, como decíamos, Asterix y Obelix se basan prácticamente, cada episodio es un viaje a Cerdeña, un viaje por la Galia, también lo puedes hasta relacionar con el turismo interior. Y luego, bueno, de Julio Verne a mí siempre me gustó el del viaje al centro de la Tierra. Además es un viaje fantástico, van por Islandia, salen por el Etna. Me parece fantástico toda esa mezcla, ¿no?, entre el relato de viajes y la aventura fantástica. Además es curioso porque cuando lees Julio Verne te das cuenta de que en su época evidentemente era como un poquito extraño a lo mejor, pero realmente ha sido un visionario, ¿no? Porque
la mayoría de los libros que tú puedas leer de Julio Verne, tan fantásticos como eran en antaño, Claro. ahora realmente son cosas que estás viendo desde hace Claro. ya años. Como... Claro, al final la humanidad vive en sí misma en un viaje continuo, tanto espacial, ¿no? Con el descubrimiento de América, del Pacífico, como también tecnológico, ¿no? Con todos los avances y la carrera espacial, por ejemplo. Entonces yo creo que eso Julio Verne, no sé si lo supo ver, por lo menos lo imaginó. Y de Mark Twain, ¿cuál sería así la obra entre estas que hemos... Sí. Porque era un escritor, era orador, Claro. también humorista estadounidense, Sí. que escribió infinidad de obras, como hemos dicho, pero dentro de esa lectura todavía juvenil, Sí. ¿cuál sería a lo mejor la obra que Yo más creo te que impactó? Tom Sawyer y Huckleberry Finn siempre fueron de mis favoritos, ¿no? Porque además las aventuras juveniles de los niños que crean su propio mundo, eso es lo que más me atraía. Yo creo que me quedaría con esas. Además son dos personajes, ¿no? Contrapuestos, Tom Sawyer, Huckleberry Finn, ¿no? Que a lo mejor puedes encontrar en otras novelas españolas, ¿no? Como las de Delibes, por ejemplo, y no sé. Yo creo que esa es la que más me gustó, sobre todo por eso, por esa parte infantil, ¿no? De la aventura, bueno, es otro tipo de aventuras, ¿no? Pero Totalmente, claro. totalmente, es cierto. Pero, o sea, con estas primeras lecturas que tú nos vas indicando, o al menos yo veo que ya vas como un poco en Sí. plan direccionado hacia lo que sería a lo mejor tu actual carrera, ¿no? Sí, a mí siempre he querido ser arqueólogo y siempre me ha fascinado pues descubrir cosas nuevas, viajar. Yo creo además los libros, como bueno, cuando éramos pequeños pues íbamos siempre a casa de mi tía de vacaciones a la playa y era lo que viajamos, pero los libros pues te hacían ver otro mundo, conocer otras realidades, también bueno, pues fomentar el interés por cosas que no veías en el día a día. Pero sí, al final todo ha ido hacia la aventura, los viajes, lo que descubres en esos viajes, que es la historia de los lugares, las personas, etcétera. Y dentro de esa época ya más universitaria, en la que seguramente ya empiezas a encauzarte claramente hacia unos estudios, Sí. indicas que te empiezan a interesar las lecturas Claro. de historia clásica. Y una de las lecturas que más te apasiona o que hace referencia a ella es la obra de Yo Claudio, de 1934, que es una de las obras más conocidas del escritor británico Robert Graves, y yo creo que es una de las obras, Sí. no sé si decirte un gran clásico de la literatura universal, pero creo que sí, que está basada en las historias de Tácito, de Plutarco, Sí. y las vidas de los 12 Césares de Suetonio, a Sí. quien Graves había traducido previamente, y la revista Time la incluyó dentro de esas mejores 100 novelas Sí. de todos los años, y su continuación es Claudio, Sí. El dios y su esposa Mesalina, de 1935. Sí, yo creo que Yo Claudio es una de las primeras, uno de los primeros ejemplos de novela histórica, ¿no? Que es como lo llamamos ahora, que Sí. en realidad es una trama histórica real o interpretada y llevada, bueno, pues a una novela que la puede leer cualquier persona que sea conocedora del pasado clásico o no. A lo mejor no todo el mundo ha leído a Suetonio, ¿no? Pero cualquier persona puede leer leer la novela de Yo Claudio o ver la película o la miniserie de la BBC. Yo creo que bueno, Yo Claudio es fantástica, sobre todo se pone en la piel del emperador, un emperador muy diferente, con problemas físicos, etcétera, pero que bueno, prima, digamos, este aspecto intelectual, ¿no? El deseo por conocer a su pueblo, ¿no? La historia entre los dirigentes políticos, ¿no? Que a lo mejor se podría aprender también en muchos casos de ese tipo de, digamos, de interés. Es verdad, y además es un poco lo que tú dices, ¿no? Que es lo que ahora ya está un poco como más determinado como Exacto. lo que es novela histórica, Sí. pero que realmente en el fondo tiene unas tramas Claro. absolutamente apasionantes, Sí, ¿no? sí. O sea, la propia historia tiene sus propias tramas. Claro, sí, además lo que comentábamos, yo llego a muchas de estas lecturas a través de, bueno, en la universidad, en la Facultad de Filología, que ya no era propiamente historia, teníamos una asignatura que era el cine de romanos, el tipo Peplum y sus fuentes literarias.
Entonces era ver cómo todas estas obras clásicas, los directores habían recurrido a Tácito, a Plutarco, a las comedias clásicas también, para crear películas que lo disfrutase el público actual. Eso me parece fantástico. Sí, la verdad es que sí, y sobre todo lo que me parece más como impresionante es que incluso ahora muchas series de televisión se están basando también en momentos históricos muy determinados, tanto de la historia de España como de la historia de otros países, y que se convierten en auténticos, sí, hay ejemplos de top ten, ¿no? Desde el Paleolítico con el clan del oso cavernario hasta la transición. En España tenemos Cuéntame, por ejemplo, y que puede llegar hasta ayer mismo. Entonces la historia siempre ha traído, la clave es saber contarla. Exacto, yo creo que es eso. Ha habido series muy buenas, yo creo que en España. Sí. Por ejemplo, Isabel, ¿no? Así que es una serie de televisión española. Sí, en realidad ha habido prácticamente desde cualquier época. Desde ahora, desde Viriato también, la Antena 3, ¿no? Que explota este mito lusitano, etcétera. Cuéntame, obviamente, pero también todas las películas de la Guerra Civil, que se pueden observar desde un punto más cómico, ¿no? Como La Vaquilla, hasta cuestiones más serias. Es verdad. El Verdugo, por ejemplo. Tenemos todo el espectro. El Verdugo me parece una de las joyas de la cinematografía española, sinceramente. Parece una película fantástica. Si queremos llevarlo más al tema arqueológico, pues todas estas películas de que a lo mejor quizá les falta ese conocimiento arqueológico histórico puro, pero al final transmiten un momento que nosotros tenemos que recurrir a la arqueología para estudiarlo, pero está bien que se presente ante el gran público de esa manera más narrativa, didáctica, visual. Sí. La serie está también ahora que se ha hecho sobre las mujeres en Roma, ¿no? de Posteguillo, creo, que utilizaron precisamente el trasfondo, ¿no? De la reconstrucción de una villa romana en Almenara de Adaja, en Valladolid. O sea que, al final, digamos que la arqueología que nosotros hacemos en el campo o en las universidades o en el consejo va un poco filtrándose, ¿no? a los guiones, a la puesta en escena. O sea que se empieza a ver la importancia de que se emplee información correcta. Pero a mí me parece muy adecuado, porque es una manera de llevar a la gente no solamente al conocimiento histórico, sino también atraerles a través de la literatura, ¿no? Porque hay muchas novelas, lo que hablábamos antes, novelas históricas que luego se plasman en cine o en series, que hace que la gente también o vea primero la serie y luego lea, o lea y luego quiera ver la serie, ¿no? Entonces me parece que es una unión muy interesante. Eso sucede constantemente. Solo tienes que buscar el elemento que atraiga a las personas a lo que está detrás, al trasfondo, al libro, a la historia, y ahí ya pues la gente puede navegar y encontrar la fuente de información que más le apetezca leer, incluso novelas gráficas. Hay muchísimas. Ahora he leído hace poco Los hijos de los otros, también una novela gráfica sobre la época de la dictadura, los hijos de los republicanos, etcétera. Entonces, cada uno va navegando y encuentra su aliciente. Eso me parece muy interesante, lo de la novela gráfica. Sí. Luego, me gustaría que habláramos, porque lo hemos comentado tú y yo antes, de un autor que a mí personalmente me gusta mucho, que creo que no es tan conocido dentro del panorama clásico de escritores españoles, que es Jardiel Poncela. Jardiel Poncela es un escritor y dramaturgo español de los años 40 pros, que su obra sobre todo se relacionaba con lo que se denominaba el teatro del absurdo, que se alejó absolutamente del humor tradicional y se acercó a otro mucho más intelectual e inverosímil. En algunos aspectos no fue muy bien aceptado ese planteamiento, pero nos ha dejado joyas como, entre muchas otras, Los ladrones somos gente honrada o Eloísa está debajo de un almendro, que a mí personalmente me fascina. A mí me gusta muchísimo. Además es una cosa que yo creo que hay que tener también muy en cuenta, que es la gente que te influye en las lecturas. Me acuerdo que un amigo me recomendó, tenía en su casa algunos libros de Jardiel Poncela, y comentándolo en el colegio, fuera,
Y digo, pues mira, voy a buscar. Y yo también tenía algún libro, si no lo cogemos de la biblioteca. Y leí Eloísa está debajo del almendro, Amor se escribe sin H, o sea que son... en fin, tanto teatro como novela. Yo soy más de novela y claro, lo importante es buscar algo que te guste. Y en ese caso lo que fomentaba esas lecturas era la risa, el humor. A mí la verdad es que me encantaba. Espero volver a retomarlo, Jardiel Poncela, porque tiene tanto escrito. Tiene mucho. Y, sí, además, son las típicas obras de teatro, la mayoría de ellas, que luego la gente las descubre, descubre el autor, descubre el teatro a través de Javier Poncela y tienen un éxito tremendo, ¿no? Pero... Sí. Además ese teatro del absurdo, ese humor absurdo, yo creo que está muy de moda ahora mismo, ¿no? La gente simplemente busca algo que le haga reír y muchas veces un pasaje de Jardiel Poncela te descacharras de la risa, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente, porque es como, es muy absurdo, ¿no? Sí. Pues me alegro que haya salido en nuestra charla este autor, porque creo que tiene que ser cada vez más hay tantos de esos. Sí, hay tantos de esos, sí. Luego, también me gustaría que habláramos ahora de una época un poco más actual, más contemporánea, ¿no? Sí. Que también yo creo que ahora hay autores españoles contemporáneos muy relevantes, cada vez con más peso, y uno de ellos, que a mí también especialmente me gusta por cómo escribe y sobre todo por lo versátil que es, porque no solamente es escritor, también es guionista, es director de cine, que es Ray Loriga, que se identifica con lo que se denomina un realismo sucio, ¿no? Es un realismo así como un poco muy diferente a lo que se escribía o se escribe en algunos casos. Y me gustaría que hablaras, por ejemplo, de una de sus obras que se llama Sasa, Emperador de Ibiza. A mí me ha gustado mucho Ray Loriga, ¿no? Porque me recuerda quizá con lo que has dicho de este realismo a Historias del Cronen, que es también otra referencia que parte eso pues del colegio, ¿no? Que siempre te la ponían no sé si en filosofía, ética, ese tipo de asignaturas, y Sasa, el emperador de Ibiza, me recuerda mucho a eso, ¿no? Pues novelas cortas, muy vitalistas, también ciertamente absurdas, ¿no? Quizá no sea la mejor también, pero bueno, a mí yo la recuerdo con mucha... Bueno, además, la forma de escribir es muy clara, ¿no? Lo ves llevado a una pantalla, ¿no? Te lo puedes imaginar muy bien, quizá por su formación también como director, guionista, con cosas como Carne Trémula, etcétera, ¿no? Con Almodóvar. Con Almodóvar, o sea que está muy bien, yo creo que se ve muy bien cuando la gente que escribe tiene otras cosas en la cabeza, más allá de hacer una novela muy grande, sino algo que a la gente, a la vez que lo lea, se lo pueda imaginar. Sí, yo creo que en ese sentido es verdad, estoy de acuerdo, describe de una manera como muy cinematográfica. Eso es. Y yo creo que puede ser por eso mismo, ¿no? Porque él tiene esa referencia de guionista, ¿no? Con lo cual ha colaborado efectivamente con Almodóvar, con lo cual es claro. Ales de la Iglesia, etcétera. Exacto. Bueno, a mí Ales de la Iglesia no me puede gustar más. Claro, estamos de acuerdo entonces. No me puede gustar más Ales de la Iglesia, o sea, es que no sé. Lo que pasa es que con Ales de la Iglesia, a mí lo que me pasa, no sé si a ti te pasa, que o te encanta o no te gusta nada. O sea, yo creo que Ales de la Iglesia no sé si tiene un término medio. Claro. A mí me apasiona, por ejemplo, ¿no? Porque también es muy absurdo, es un cine muy complicado de entender y a veces no todo el mundo sabe coger el punto a Ales de la Iglesia, ¿no? Sí, las películas iniciales de El Día de la Bestia, Acción Mutante, que a lo mejor ya han caído un poco en el olvido, ¿no? Pero bueno, son historias del cine español. Son clásicos, sí. Ahora también con esta serie última, que ¿cómo se llama? No recuerdo ahora mismo, de HBO también, que... 300, las monedas. 13 monedas. 13 monedas, sí. Sí, esa me encanta. Está muy bien, está muy bien esas. Me gustaría que, siguiendo con estos autores más contemporáneos y también hablando un poco de lo que es mitología, de lo que es historia, habláramos de una autora que ya desde el año 2015, creo que es el inicio de esta trilogía, fue un boom, fue absolutamente un boom, que es Dolores Redondo,
con su trilogía del Baztán, que está formada por 3 obras, que es El Guardián Invisible, Legado en los Huesos y Ofrenda a la Tormenta. A la tormenta. Yo llegué un poco tarde al fenómeno de la trilogía del Baztán. Llegué cuando estábamos en la pandemia y entonces, bueno, pues veíamos muchas cosas en las plataformas y, bueno, una de ellas fue esta trilogía del Baztán. Además, yo me acerqué porque mi familia es del norte de Navarra, País Vasco, bueno, el Duayen, claro. Areso, Rentería. Entonces digo, bueno, vamos a ver un poco la zona. No sé exactamente la zona, pero bueno, por ahí, Sí. por ahí anda. Entonces, bueno, me quedé fascinado, tanto que, bueno, vi las 2 primeras películas y como faltaba una película, estaba ya el libro, Ofrenda a la Tormenta, digo, corrí a comprarlo para poder leérmelo antes de que saliese la película. Entonces, lo que decíamos antes, que al final series, películas son un catalizador para que la gente llegue también a los libros. Claro, luego la sensación de ver un libro, de leer primero el libro y verlo luego llevado a la pantalla es muy diferente, ¿no? Pues hay gente que le gusta más, le gusta menos, no le gusta en absoluto, pero bueno, es otra forma de llegar a los libros en realidad. Yo ojalá hubiese descubierto la trilogía antes de las películas, pero les habría leído los 3. Y es algo que me ha pasado, como te decía ahora recientemente, con J.K. Rowling y su seudónimo Robert Galbraith. Sí, que además Cormoran Strike. Sí, no lo he visto y lo chequearé. Sí, yo opino como tú, ¿no? Yo soy de las que prefiero primero leer el libro y luego ver la peli o la serie, ¿no? Pero es verdad que hay veces que has visto una serie y dices, anda, me gustaría ver cómo está reflejado. En ese caso, yo muchas veces, cuando veo algo que me gusta, soy muy compulsivo. Entonces la serie, si me engancha, lo veo en un fin de semana y el libro igual. Entonces, claro, al final tienes que ahí casi corres contra tu propio tiempo para ver, para acabar las series, para ver los libros, etcétera. Es verdad. Y ya que hemos no he empezado con historia, pero todo al final está vinculado a la historia, todas estas referencias que estamos indicando a nuestros usuarios tienen que ver con la historia. Me gustaría que acabáramos con cine y con, para mí, una también de las mejores películas que se han hecho en la historia del cine, que es la película de Julio César, de Mankiewicz, que es una película estadounidense de 1953, basada en una obra de teatro homónima escrita por William Shakespeare y que estuvo protagonizado por Marlon Brando en el papel de Marco Antonio. Esta es otra de las películas a las que llegué precisamente a partir de esa asignatura que teníamos de las pelis de Romanos y sus fuentes literarias. Entonces yo creo que, no sé si leímos a Suetonio también o alguna biografía de César y luego veíamos la película y comparábamos. Y evidentemente es una peli perfecta prácticamente. El poder de la palabra para persuadir a las masas con el discurso de Bruto, etcétera, a mí eso me parece de lo mejor de la película. Sí. Además siempre lo he comentado que me parece absolutamente brutal cómo se inicia un poco ese movimiento del pueblo, ¿no? Y cómo él consigue llevarlos a su terreno a través de la palabra solamente. Es una forma fantástica pues de hacer moderno un clásico, ¿no? Como a William Shakespeare, ¿no? Que a veces pues a la gente le puede costar leer una obra de teatro de Shakespeare, pero ver una película tan bien hecha, ¿no? Pues haciendo tanto hincapié en los aspectos claves, ¿no? Como es la manipulación de las masas, etcétera, pues es fantástico. Y las traiciones, ¿no? Exacto. Al final, en definitiva. Jesús, muchas gracias porque yo creo que son muchas referencias que les estamos proponiendo a nuestros lectores. Y ahora lo que nos gustaría es, si ellos lo consideran oportuno, que sean ellos los que te comenten o pregunten cualquier cosa que les resulte de interés. Así que quien se anima, no vais a salir en cámara, no os preocupéis, con lo cual cualquiera que quiera levantar la mano puede hacerlo. Sí, por favor. Hay una parte de personas que creen que el libro no se debe convertirse a una película porque una parte súper importante del libro se pierde.
Sí. Así que, ¿qué piensa usted? Pues tengo sentimientos encontrados. Yo creo que sí es cierto que, bueno, la novela, la narración te da pie pues, a describir muchos detalles, desarrollar mucho los personajes, que luego al final en una película se pierden en gran medida porque, bueno, tiene una limitación, ¿no? Entonces, yo no estoy en contra de que se hagan películas de libros, pero reconozco que muchas veces el libro es mejor. La mayoría de las veces. Nada. ¿Alguna otra pregunta que queráis hacerle a Jesús? Por favor. Hola, señor. Señor, por favor, ¿cuál sería su consejo a alguien que se aburre por la lectura en el libro y prefiere ver la obra en la pantalla, en una película? ¿Cuál sería su consejo para este persona poder empezar su lectura en un libro y dejar de ver películas? Bueno, como hemos dicho, la película puede ser un aliciente para leer el libro, o por ejemplo ver, como hemos dicho, con Dolores Redondo, ¿no? Ver una serie y luego el siguiente ya te lo lees, para comparar, por ejemplo. O hay otros recursos que también hemos comentado, como las novelas gráficas. Algunas de ellas incluso se han llevado a la pantalla, ¿no? Pues algunas tipo Persépolis, por ejemplo. Arrugas. Arrugas, etcétera, de Paco Roca, son buenísimas además. Entonces, bueno, hay muchas posibilidades. Quizá eso, algo más visual, como el cómic, la novela gráfica, puede ser un buen inicio. Sí, claro. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que queráis comentar con Jesús? ¿Algún interés en particular? No sé, ¿cómo ha sido luego el interés por la historia y todo eso, arqueología? ¿Cómo ha sido luego el salto aquí a Tipasa, que tienes hoy una exposición? Nada, pues conocí a mi compañero Alejandro Quevedo, que es también el codirector de este proyecto, y bueno, él es especialista en cerámica, ¿no? Luego lo veremos en algunas fotos. Y él me dijo, oye Jesús, mira, me gustaría estudiar Tipasa a través de su territorio. Entonces yo sé mucho de cerámica, pero necesitamos ir al campo con los alumnos de la Universidad de Tipasa y bueno, vamos a hacer algo juntos. Entonces, bueno, dije yo, pues vale, vámonos a Argelia. y nada, empezamos a trabajar muy bien juntos y aquí estamos. ¿Y cuánto tiempo lleva ese proyecto o cuándo habéis empezado? Hemos empezado en 2021, 2021 creo que fue la primera campaña en el campo. El año pasado, diciembre, estuvimos trabajando aquí en esta biblioteca, en una mesa, pues redactando informes, escribiendo artículos, y ahora esperamos poder volver al campo pronto. Que todavía queda proyecto delante, que no Sí, está terminado. esperamos que sí. Estudiar el territorio es siempre muy complejo, porque un yacimiento, una ciudad romana, bueno, pues tiene sus límites, ¿no? Y su cronología, pero el territorio se ha ido formando, no físicamente, sino la ocupación humana, pues desde el Paleolítico hasta época moderna prácticamente. Nosotros en Tipasa hemos encontrado pues, evidencias de ocupación desde Mesolítico, Neolítico, romano, bueno, púnico, y sabemos que está, no lo hemos visto, romano, tardorromano, otomano, incluso restos de algunas de las granjas coloniales francesas. Entonces, los paisajes son sucesiones, ¿no? de historias, de sociedades. Entonces, bueno, claro, nos queda mucho... Esas huellas en cerámica. Claro, sí, la cerámica es como el plástico de la antigüedad, ¿no? Sí. Entonces, nosotros estudiamos... Claro, exactamente. Nosotros estudiamos los materiales cerámicos porque al final es prácticamente lo único que nos queda, ¿no? De ese pasado. Sabemos por las fuentes históricas pues, que de África se exportaba a Roma pues, madera, animales, cuero, telas, etcétera, pero de eso realmente no queda nada. Solo nos queda en muchas ocasiones los envases en los que esos materiales viajaban, ¿no? El vino, el aceite, tal, que son las ánforas.
Entonces, bueno, pues la cerámica, la que se consumía, que se importaba de Italia, de Túnez, etcétera, o que se producía en la costa argelina y se llevaba a otras zonas del imperio también, ¿no? Porque al final era simplemente como decía Heródoto, somos ranas alrededor de una charca. ¿Y esas piezas que encontráis se van a exponer en algún sitio? Bueno, muchas veces, no sé si es una ventaja o un inconveniente, pero nosotros cuando caminamos por el campo y vamos haciendo, bueno, pues recogiendo estos materiales, muchas veces son materiales muy pequeños, fragmentos de estas piezas, ¿no? Que nosotros sabemos reconstruir. Bueno, Alejandro, mi compañero, sabe reconstruir. Y entonces no son piezas de museo en realidad, la mayor parte de las veces, desgraciadamente. A nosotros nos dan mucha información, pero bueno, y lo llevamos al museo, a la universidad, etcétera, pero bueno, eso quedará allí y bueno, el discurso museístico pues ya se encarga la parte del museo de Tipasa, etcétera. Son como una estela. Ajá. Son como una estela del pasado. Sí, exacto. Para exponer. Exacto. Buenas tardes, bienvenida Argelia, primero que nada. Muchas gracias. Bueno, como arqueólogo seguramente le tocó escarbar, digamos, Sí. para buscar. Bueno, ¿alguna vez hizo algún descubrimiento o comprobó algo que leyó en alguna referencia literaria? En el campo, digamos. Buena pregunta. Bueno, la verdad es que es interesante. Muchas veces nosotros lo que excavamos para llevarle la contraria a las fuentes históricas, porque las fuentes son también interesadas. Por ejemplo, ahora en un proyecto que tenemos en Burgos, en el centro de la península, estamos estudiando un asedio romano a un castro indígena, ¿no? Las fuentes literarias, Orosio, por ejemplo, Floro, Orosio, nos decían que esa gente eran aliados de Roma. Sin embargo, lo que estábamos viendo con nuestro trabajo es totalmente lo contrario, que los romanos crearon un asedio como el de Alesia, como el de Julio César en Alesia, en las Galias, también narrado en la Guerra de las Galias, para derrocar a ese pueblo. Entonces, precisamente estamos excavando lo contrario a lo que nos dicen las fuentes, por ejemplo. Suele ser bastante habitual. Qué interesante. Sí. ¿Quién se anima a hacer alguna otra pregunta? Porque están saliendo preguntas muy interesantes, os tengo que decir, ¿eh? ¿Nadie más se anima? A mí me ha parecido interesante lo que ella ha dicho, ¿no? O sea, hasta qué punto toda esa literatura que son fuentes, porque vosotros os tenéis que basar en fuentes para vuestro trabajo, en algún punto, sí, ¿no? Porque al final la arqueología, como se puede hacer arqueología de cualquier cosa, porque con la arqueología lo que estudiamos es los restos materiales de un pasado cercano o reciente. Entonces, por ejemplo, hay muchos elementos que nunca fueron mencionados por las fuentes históricas, como por ejemplo la vida de un campesino en Tipasa, por ejemplo. Nadie, a lo mejor, bueno, en el norte de África, como había tantos agrimensores, etcétera, hablaban de sus fincas, ¿no? Como Catón, etcétera, pero no hablaban de un campesino. Entonces, si a nosotros nos interesa la vida del campesinado, de las clases subalternas, etcétera, o de esa desigualdad, eso no aparece en ningún lado, por ejemplo. Es verdad. O hay muchas sociedades sin historia, ¿no? ¿Cómo vivía la gente en el Valle del Duero o en la Cordillera Cantábrica antes de que llegasen los romanos? No tenemos una fuente que lo diga, por lo tanto, nuestro trabajo consiste en intentar reconstruir esa sociedad en función de las huellas materiales que nos han dejado. Pues Jesús, espero que esta tarde, en la inauguración de nuestra exposición de Tipasa, podamos aprender mucho más todo lo que es todo este proceso de este yacimiento fantástico que hay aquí en Argelia. Te agradecemos enormemente que nos hayas visitado aquí en la Biblioteca Massaub, que hayas compartido tus inquietudes literarias y cinematográficas con nosotros, y espero que tanto a la gente que ha asistido como a la gente que te verá luego a través de nuestras redes sociales les haya parecido interesante. Genial, muchas gracias por la invitación y nos vemos. Y nos vemos pronto. Gracias, en la próxima Jesús. campaña. Gracias.